Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Julieta Piña y actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Mi área de trabajo son los estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología, que es un área que utiliza una serie de herramientas teóricas y metodológicas, tanto de las ciencias sociales como de la filosofía, para el estudio de la ciencia, ¿no? Entonces, digamos que el objeto de estudio de esta área es la ciencia, pero no la ciencia así en abstracto, sino la ciencia como de hecho se lleva a cabo, ¿no? La ciencia vista como prácticas científicas concretas. Y bueno, pues justo el día de hoy se me invitó a hablar sobre una de las prácticas científicas más recientes, que algunos consideran las más revolucionarias de las últimas décadas. Y es esto que se conoce como ciencia abierta. El tema de la ciencia abierta es amplísimo, se relaciona con muchos otros temas, cada uno de los cuales a su vez puede ser estudiado desde diferentes perspectivas teóricas o metodológicas. Sin embargo, lo que quiero presentarles es solamente uno de estos temas y solamente una de estas perspectivas. El tema es justamente el de la ciencia ciudadana como emprendimiento de la ciencia abierta. La perspectiva es la de los estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología. Antes de comenzar, quiero agradecer al colectivo Open Access Perú y a la Universidad de Ricardo Palma por la invitación que me hicieron para participar en este evento, y también agradecer al doctor Julio Santillán. Bueno, pues esta plática va a estar basada en un artículo mío que se publicó en mayo de 2017 en un número de una revista que se llama Link, que es una revista que edita la Universidad Federal de Río de Janeiro, que en aquel entonces como dossier un número como especial sobre ciencia ciudadana. La revista y todos los artículos están en acceso abierto, así es que pueden bajar este artículo en el que voy a basar la plática, lo pueden bajar sin ningún problema de internet. Bueno, la plática va a estar dividida en estos cuatro apartados, que son los mismos cuatro apartados en los que el artículo está dividido. El boom de la ciencia ciudadana es el primer apartado. Y bueno, resulta que en los últimos 10 o más o menos 15 años ha habido una explosión de proyectos de ciencia ciudadana en todo el mundo, al menos en el mundo occidental, y con especial énfasis en países como Estados Unidos, como Reino Unido, como Australia, como Canadá, y como varios países de la Unión Europea, ¿no? Y también con especial énfasis en algunos países latinoamericanos como Chile y como Argentina. En países como México, y me atrevería a decir que también como Perú, el surgimiento de este tipo de proyectos ha sido mucho menor. En el caso de México, por ejemplo, la ciencia ciudadana llegó relativamente pronto en comparación con otros países latinoamericanos. Después ya no despegó como mucho, pero sí llegó pronto, ¿no? Llegó en el año 2004 con un proyecto de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Uso de la Biodiversidad, la CONAVI. El proyecto se llama Haber Aves y consiste en una plataforma digital que tiene como objetivo conformar una base de datos compartida y de libre acceso para el público, que almacena una serie de observaciones de diferentes especies de aves que realizan en tiempo real. Esta plataforma fue desarrollada en el año 2002 por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell y fue adaptada en el año 2004 en su versión en español y para México por la CONAVE. Más o menos en noviembre de 2013, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, dio a conocer el que sería como el segundo gran proyecto de ciencia ciudadana en México, que se llama Ciencia se Respira, y es también una plataforma digital que alberga proyectos sobre diversas enfermedades respiratorias en el país y que tiene como objetivo que bueno, los ciudadanos conozcan
el tipo de investigación científica que se relaciona con las enfermedades respiratorias y bueno, que cuente con recomendaciones de prevención de dichas enfermedades, pero principalmente les interesa que los ciudadanos colaboren de manera directa con este tipo de investigaciones a través de la aportación de sus datos clínicos. Un mes después, en el mismo año, en diciembre de 2013, la Anconavio da a conocer como su segundo proyecto de ciencia ciudadana. Es un proyecto que se llama Naturalista y que, bueno, surge en esencia con el mismo objetivo que los otros dos proyectos que ya existían, ¿no? Que es crear una base de datos con la participación tanto de los ciudadanos como de los expertos, pero en este caso sobre la diversidad de plantas y de animales que existen en México, ¿no? Bueno, al mismo tiempo le interesaba también pues formar y crear una conciencia en la población sobre la importancia del patrimonio natural con el que contamos. Por lo general, los proyectos de ciudadana siempre tienen como este doble objetivo, un objetivo como educativo, de divulgación, y por otro lado, el objetivo de crear una base de datos con apoyo de los ciudadanos que eventualmente puedan contribuir a la investigación científica. Hoy ya están prácticamente los tres proyectos que existen en México que se autodenominan como de ciencia ciudadana. Es importante esta palabra de que se autodenominen como ciencia ciudadana porque y iremos viendo a lo largo de la charla que el concepto de ciencia ciudadana pues es muy paraguas bajo el cual se han cobijado diferentes tipos de proyectos. Entonces, muchas veces en México existen algunos proyectos que quizás en otros países se llaman de ciencia ciudadana, pero aquí no. Entonces, a mí me ha resultado muy práctico tomar el criterio de considerar a los proyectos de ciencia ciudadana como aquellos que se autodenominan. Y bueno, algunos pioneros y emblemáticos que han inspirado ciencias en todo el mundo, incluidos los proyectos que hoy hay en países como México, son estos tres proyectos que se muestran aquí, ¿no? El primer proyecto que existió fue el de SETI, fue un proyecto que surgió en 1999, un proyecto desarrollado por la Universidad de Berkeley, que tiene como buscar señales de vida extraterrestre, para lo cual convoca a ciudadanos a que presten la capacidad de procesamiento de sus computadoras mientras no las están utilizando, para que sus computadoras reciban señales y analicen señales que están enviando diferentes radiotelescopios, ¿no? Este tipo de proyectos también son conocidos como de computación distribuida. Otro proyecto pionero y emblemático es eBird. Es un proyecto que surge en el año 2002 y es este proyecto que dio origen en su versión en español y adaptado para México al proyecto de Haber Aves. Es un proyecto, además, que se ha traducido a diferentes idiomas y se ha adaptado a diferentes contextos, a diferentes países, que finalmente la misma plataforma de EBird, es el mismo proyecto, pero se llama de diferentes maneras en distintos países. Un tercer proyecto importante es el de Galaxy Zoo. Galaxy Zoo surge en el año 2007, es también una plataforma digital que fue promovida y desarrollada por la Universidad de Oxford, de Yale y algunas otras universidades de Estados Unidos, y tiene como objetivo invitar a los ciudadanos a que colaboren clasificando galaxias, imágenes de galaxias que son enviadas por los telescopios. En una primera etapa fue por el Hubble, que enviaba cientos de millones de miles de imágenes, y los ciudadanos que cooperaban ayudando a clasificar galaxias. Obviamente todo esto pues con el soporte de una serie de tutoriales que se les brindaban a los ciudadanos para que pudieran hacerlo, ¿no? Y bueno, el boom de la ciencia ciudadana ha venido acompañado desde el desarrollo de un soporte institucional pues también bastante sorprendente. Hoy en día, por ejemplo, sitios web
que albergan proyectos de ciencia ciudadana desarrollados con fondos públicos, ¿no? Está, por ejemplo, el del gobierno federal de Estados Unidos, que se llama citizenscience.gov, que se inauguró en 2012, y está también el de la Unión Europea, que se llama Science, que se inauguró también el mismo año. Existen también unos documentos oficiales gubernamentales sobre el tema. Está el Green y el White Paper on Citizen Science, que son documentos que la Unión Europea publicó y a través de los cuales se realizó primero un diagnóstico del tipo de que existían en la región y después se hizo una propuesta de política pública de fomento a la ciencia ciudadana. También, al menos, asociaciones profesionales internacionales que promueven el desarrollo de este tipo de proyectos. Está la asociación en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Australia. Tres asociaciones lanzaron en mayo de 2016 la primera revista arbitrada por pares en el tema, que es una revista que se llama Citizen Science Theory and Practice. Hay también algunos autores que han sostenido, han planteado que la ciencia ciudadana debe ser reconocida como un campo de estudio y distinto. En especial, dicen que debe ser reconocida como la disciplina que estudia la participación pública en la investigación científica. Ahora, los proyectos de ciencia ciudadana tienen distintas formas de entender la participación pública en la investigación científica. Algunas de las formas más comunes son, por ejemplo, la recolección de datos, el análisis de datos, los juegos formativos, la inteligencia colectiva, los experimentos participativos y el pooling de recursos. Lo que yo he observado es que, independientemente del formato de participación pública, podemos encontrar como una lógica de participación que está conformada por al menos tres características, ¿no? Es una participación que es voluntaria, que está basada en plataformas digitales y que está dirigida a la consecución de objetivos determinados por la agenda científica, ¿no? Ahora, es importante decir que no todos los proyectos de ciencia ciudadana responden a estas características de participación, ¿no? Sin embargo, yo creo que a pesar de la diversidad que encontramos de prácticas de ciencia ciudadana, yo creo que sí podemos hablar de ciertas características y de cierta lógica de participación que proponen este tipo de proyectos, ¿no? Y esta lógica inspiradas en estos proyectos pioneros y emblemáticos de los que les hablé y en proyectos como los que hoy se desarrollan en muchos países latinoamericanos, ¿no? Pero bueno, como no podemos decir que toda la ciencia ciudadana sea así, yo suelo referirme a este tipo de ciencia ciudadana como ciencia ciudadana hegemónica, ¿no? Y es hacia esta ciencia ciudadana hegemónica hacia la que dirijo como mi crítica y es a ella a la que me voy a referir en el resto de esta plática. En este segundo apartado es importante partir de la idea de que la ciencia que hoy conocemos comenzó a forjarse más o menos entre el siglo XVI y el siglo XVII. Y si algo marcó y permitió su desarrollo, pues fue su constitución como un campo autónomo, ¿no? Es decir, como un campo independiente, por un lado, de la Iglesia y por otro lado, de prácticas que como la ejercía la nobleza, ¿no? Entonces, en este sentido, la labor de la ciencia fue la de crear un campo cerrado donde pudiera protegerse y garantizarse la libre investigación. Entonces, lo que hoy implica abrir la ciencia es como abrir esa caja negra que devela su funcionamiento interno. Es abrir la estructura que durante más o menos 4 siglos histórica por la autonomía se mantuvo cerrada. ¿En qué términos y mediante qué mecanismos se ha planteado abrir la ciencia? Pues bueno, hay autores como Delfanti y Pritelli que nos han planteado que en el contexto del desarrollo de la información y de la comunicación y de toda la revolución digital que está teniendo lugar,
se ha definido un rumbo para abrir la ciencia. Y este rumbo tiene que ver con el desarrollo de diversas prácticas y herramientas ligadas, por un lado, a las tecnologías colaborativas y por otro, a la propiedad intelectual alternativa, ¿no? Sin embargo, pues hemos visto que a nivel institucional se ha puesto como un acento más que en el desarrollo de herramientas y prácticas de propiedad intelectual alternativa, se ha puesto un mayor acento en el desarrollo de tecnologías digitales colaborativas que finalmente pues tienen como objetivo eficientar los tiempos, los procesos y los resultados de la al respecto, pues un documento importante es el informe sobre ciencia abierta que publicó la OCDE en 2015 y bueno, de esta definición de la OCDE me interesa destacar dos cosas. El primer elemento que me interesa destacar es la definición de ciencia abierta que se maneja se considera como un sistema conformado por una serie de prácticas, ¿no? De las cuales hay unas que son de mayor jerarquía, ¿no? Como el Open Research Data, el Open Access y el Open Collaboration. De estas tres prácticas que tienen mayor jerarquía en el sistema de la ciencia abierta, en ellas tres se concibe la básicamente como una apertura entre pares, ¿no? Miembros de la propia comunidad científica o de cercanas o aledañas. Bueno, algunos dicen que es una diferencia como natural, esta de que se ha venido encontrando de que cuando las publicaciones se abren mediante prácticas de open access o cuando se abren los datos o cuando se abre la colaboración, pues dicen que es natural y obligado en una primera instancia entre pares, ¿no? Entre miembros de la propia comunidad científica. Pero pues hay personas que no lo ven problemático en ningún sentido porque dicen que esto es algo que está ocurriendo en una primera etapa, que no tiene por qué quedarse en esta primera etapa. Solamente es un primer paso y es natural que sea primero entre pares, para que quizás se pueda dar un segundo paso en donde se abra a nuevos actores. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este proceso de apertura? Pues según la definición el objetivo es eficientar los resultados de la investigación científica. ¿Y qué significa eficientar? Significa aumentar la cantidad de datos que sustentan las investigaciones, reducir los tiempos de la generación de los datos y disminuir los costos asociados a la generación de los datos. Un segundo elemento que me interesaría destacar de la es que se concibe a la ciencia ciudadana como parte de este sistema, ¿no? Si la ven por ahí aparece Citizen Science, ¿no? Y como parte de este sistema y de la lógica de este sistema de ciencia abierta, pues parece que la ciencia ciudadana también está ya dado, ¿no? Y este objetivo es los resultados de la investigación, en el sentido de que pues, pensar que cientos o miles de ciudadanos, mediante la aportación de datos, pues pueden contribuir a reducir los costos de generación de datos, disminuir los costos, también los tiempos de los datos y aumentar los datos que sustentan los resultados de la investigación. Al mismo tiempo, la ciencia ciudadana parece ser una práctica que está fortaleciendo el potencial de la ciencia, apostando por una nueva cultura científica en la que los ciudadanos pues, dejamos de ser los espectadores de la ciencia y pasamos a ser partícipes de la propia experiencia científica. Esto representa un contrato social del contrato con el que se propuso relacionar a la ciencia con los grandes públicos por primera vez en los años 80, ¿no? Y fue este contrato que dio origen al surgimiento de todos los esfuerzos del Public Understanding of Science en los países
anglosajones o de los esfuerzos de divulgación de la ciencia en los países iberoamericanos, ¿no? En este nuevo contrato social sobre la ciencia que la ciencia ciudadana nos está planteando, pues tal parece que se nos ofrece a los ciudadanos que podamos dejar de ser espectadores para que podamos pasar a ser partícipes de la propia. ¿No? Y bueno, hay un elemento que nos hace falta de la ciencia, es quizá el elemento más importante, ¿no? Y es el énfasis que todo el discurso de la ciencia abierta ha puesto en la producción del dato, ¿no? Como vimos, la OCDE sugiere en su informe que la transformación de la ciencia en una empresa más abierta y basada en datos es comúnmente entendida como ciencia abierta. Entonces, es en torno a la producción que se han levantado los que se supone que son los dos pilares del proyecto democratizador de la ciencia abierta, que es, por un lado, la producción de datos que se supone colaborativa y unificada, y por otro lado, el acceso generalizado a los datos que se supone libre y gratuito. Sin embargo, una de las críticas que ha habido hacia esta concepción es que, bueno, es de apertura que está basada que se reduce únicamente al dato. En ese sentido, pues tal parece que los ideales de libertad, de democracia que ha supuesto y bajo los cuales está cobijado la ciencia abierta, pues se traducen al final únicamente en una manera de acelerar la transferencia de los datos, de disminuir los costos asociados a su generación, de aumentar la cantidad de estos datos en los que se basan los resultados de las investigaciones. Investigaciones que se transforman nuevamente en más datos, estos datos en más datos. Entonces, la pregunta que en este contexto surge es si será una ciencia repleta de datos, una ciencia más libre y más democrática, ¿no? Si será una ciencia más virtuosa. Por otro lado, la ciencia ciudadana ocupa dentro de este sistema de la ciencia abierta un lugar peculiar, ¿no? Parece ser allí que se pudiera radicalizar la idea de apertura, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia ciudadana nos ofrece la posibilidad de incorporar como por primera vez a los ciudadanos como calidad de expertos a los procesos de producción científica. Sin embargo, lo que yo estoy planteando es que bajo esta concepción de participación ciudadana hegemónica, pues la estrategia no está resultando como en una efectiva apertura de la ciencia para el ciudadano. Y algunas otras razones lo podrían explicar. La primera razón es que el ideal de producción generalizada, en el caso de la ciencia ciudadana, pues se acopla a una producción de datos que está subordinada a los objetos de la agenda científica y que finalmente se traduce solo en una sofisticación de la recolección de los datos. Y la segunda razón es que el ideal de acceso generalizado en el caso de la ciencia ciudadana se traduce en un acceso al metadato, ¿no? Que sin un contexto de aprendizaje y de análisis crítico, pues se queda siendo un dato que no le va a decir mucho al ciudadano, ¿no? Entonces, digamos que la ciencia se abre a nuevos actores, pero preguntas, sus objetivos, sus bases epistemológicas, metodológicas, incluso sus resultados, siguen permaneciendo cerrados para todo aquel que no pertenece al campo. Ahora, para desarrollar este último punto, yo me acerqué a la crítica que hace Philippe Roplot en los años 70 a la empresa del Public Understanding of Science, que es conocida en América Latina como de divulgación de la ciencia. Roplot hace una de las críticas clásicas y de las más radicales
que ha habido a la fecha a la empresa de divulgación de la ciencia y plasma esta crítica en su libro que se llama El reparto del saber, que publica en 1974. Uno de los centrales que Rob plantea en este libro es que sin la presencia de la manipulación, de la experiencia y de la práctica efectiva de la ciencia, es imposible cumplir con la labor del reparto del saber, que supone que la divulgación de la ciencia pues, se está planteando como objetivo. Entonces, lo que dice que la divulgación de la ciencia parece cumplir una función distinta, que no es la de repartir el saber, sino para él la de brindar una imagen de la ciencia. Una imagen de la ciencia, para él está pues, utilizando toda una ideología que está validando un sistema tecnocrático que está basado en la legitimidad de la experiencia científica, ¿no? Para los propios científicos. Entonces, para Ropló, pues la divulgación solo va a reforzar nuestra situación como espectadores de la ciencia y se va a encargar justo de proporcionarnos un mejor espectáculo de la ciencia, ¿no? Por eso es que él habla del discurso espectáculo, ¿no? Ahora, esta crítica de Ropló, yo me pregunté si la ciencia ciudadana, al plantear un trato social distinto de la divulgación de la ciencia, podría estar dando tan radical que Ropló hace a la divulgación. A primera vista podría parecer que sí supera la crítica, ¿no? Y lo hace porque, o sea, a primera vista podría parecer que sí, porque justo la ciencia ciudadana nos plantea la posibilidad de acceder y de manipular el dato, nos plantea la posibilidad de tener acceso a la experiencia directa con la ciencia y como dejar de ser espectadores de la ciencia para convertirnos en productores de la ciencia. Sin embargo, siguiendo al mismo Ropló, yo concluyo que la ciencia ciudadana, al menos esta ciencia ciudadana hegemónica que describimos, está sujeta a la misma crítica que la divulgación, es decir, está sujeta a ser vista también pues, como una práctica que es más un discurso espectáculo. ¿En qué sentido? Pues bueno, desde el planteamiento de Ropló, la ausencia de un aparato crítico, pues igual hacer la recepción de la ciencia y la manipulación del dato científico bueno, que tanto ha presumido la ciencia ciudadana, tendría por consecuencia que nada llegue a desactivar lo que se llama como el proceso de ontologización espontánea, suele devenir a todo proceso de modelización del conocimiento. De esta manera, pues tanto el de la divulgación de la ciencia como el ciudadano científico de la ciencia ciudadana se quedarían con una idea ontologizada del dato, es decir, con la idea de una verdad descubierta o como una verdad aportada y no como una verdad que está construida bajo ciertos presupuestos epistemológicos y metodológicos. Desde esta perspectiva, entonces, pues la ciencia ciudadana corre un riesgo de transformarse, igual que la divulgación de la ciencia, pues más en un discurso espectáculo. Un discurso que desde la perspectiva de Ropló es unilateral, ¿no? Es decir, que va de arriba hacia abajo, va en una sola dirección, que es de los expertos a los libres, o de los expertos a los no expertos. El discurso unilateral para Ropló puede ser un discurso unilateral de la ciencia y sobre la ciencia. El discurso de la ciencia será para él un espectáculo sobre el contenido de la ciencia, que en el caso de la ciencia ciudadana sería sobre el dato, en el cual el dato va a ser visto por el científico como un dato aportado o descubierto y no como un dato construido. Discurso sobre la ciencia será, por otra parte, aquel que nos legitime a todos como potenciales generadores de los datos, ¿no? Sobre el cual se nos dice que ahora todos podemos ser científicos si contribuimos a generar datos. Y bueno, la pregunta que surge
este contexto es si la capacidad de acceder y producir datos de manera generalizada nos coloca a todos en una igualdad epistemológica, ¿no? Es decir, la pregunta es si una efectiva igualdad epistemológica se juega solo en el terreno epistemológico. La respuesta a la que yo apunto es que una igualdad epistemológica solo puede ser efectiva si va acompañada de una igualdad sociopolítica entre el experto y el no experto. De esta manera, las dos esferas, la epistemológica y la sociopolítica, van completamente como de la mano, una depende de otra y desde mi perspectiva no pueden ser separadas. Y pues, aquí algunas frases de dos de mis autores franceses favoritos que, bueno, ayudan como a ampliar esta discusión. Gudebord, por ejemplo, nos dice en el libro que tiene, que se llama La sociedad del espectáculo, nos dice que esta sociedad que suprime la distancia geográfica recoge interiormente la distancia en tanto separación espectacular. Y Michel de Certeau nos dice que el lenguaje brinda como espectáculo la acción que la sociedad ya no permite. Entonces dejo estas dos citas solamente como una especie de provocación para profundizar la reflexión sobre lo que estamos hablando. En el último apartado del artículo que escribí y que es en el cual se está basando en mi plática, yo hago una revisión de la noción de ciencia ciudadana que planteó a mediados de los 90 un autor inglés que se llama Alan Nicholson y que plasmó en este libro que se llama Citizen Science. Se dice que hasta antes de Irving nadie había utilizado la expresión de ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, lo que yo hice en el artículo y lo que quiero ahora compartirles es comparar pues, la idea de ciencia ciudadana de Irving actual que se tiene, ¿no? Sugiriendo además que en Irving pues, podemos encontrar un referente alternativo y quizá más genuino, no lo sé, pero bueno, quizá podría ser un referente más genuino y alternativo a la noción y a la forma en que se ha venido desarrollando la ciencia ciudadana más hegemónica, ¿no? Y bueno, a la que le he venido viendo yo y muchos otros, pues algunos problemas, ¿no? Para Irving, la ciencia ciudadana es una especie de ciencia no solo para la gente, sino de la gente, de las personas, en el sentido de que es una ciencia generada por los propios ciudadanos, de acuerdo a sus conocimientos contextuales. Lo que Irving hace entonces en su libro es analizar este caso de controversias científicas en donde se contraponen los conocimientos científicos con los conocimientos contextuales o locales de los ciudadanos. Elige el caso de tres controversias desarrolladas en tres ámbitos distintos. En el ámbito del trabajo, elige el caso de un herbicida al que están expuestos los trabajadores agrícolas, ¿no? En el ámbito del consumo, elige el caso de la enfermedad que es conocida como de las vacas locas y los productores de este tipo de carne. Y en el ámbito del barrio o de la colonia, elige el caso de las instalaciones petroquímicas de alto riesgo y los residentes que viven en zonas aledañas. Irving discute en cada caso las potencialidades y las limitaciones tanto del conocimiento ciudadano y sugiere pues vías que pudieron haberse tomado para una mejor resolución de las controversias, ¿no? Para ello, Irving parte pues de hacer una crítica a la resolución de controversias que se centran únicamente en la perspectiva de la ciencia, ¿no? Desde la cual pues las posturas de los constituyen un problema de ignorancia pública que crea pues una especie de barrera al debate como inteligente y constructivo, ¿no? En ese sentido, pues Irving problematiza la supuesta superioridad del discurso y de la evidencia científica ante el discurso y la evidencia que se genera de forma contextual por los ciudadanos. Entonces, sin asumir lo contrario, o sea, sin asumir la superioridad de los ciudadanos ante lo científico,
Irving nos invita a considerar la posibilidad de un abordaje de las controversias científicas que ofrezca un verdadero diálogo entre los grupos de científicos y los grupos de ciudadanos. Y bueno, pues más allá de los abordajes concretos que Irving propone para lograr diálogo, lo que a mí me interesaba ver con la distancia enorme que guardaba su noción de ciencia ciudadana con la noción de ciencia ciudadana que tenemos hoy en día. Entonces yo encontré cuatro diferencias. En la ciencia ciudadana, llamarla así, y a la otra, a la Irving. Bueno, en la ciencia ciudadana hegemónica está asociada a la estrategia a través de la cual el ciudadano pueda cooperar con la agenda científica, ¿no? Incluso con la forma en la que pueda financiar, que en la concepción de Irving está asociada a la idea de demanda y confrontación ciudadana, ¿no? A la idea de los conocimientos generados por los propios ciudadanos para hacer frente a sus necesidades. Por otra parte, la ciencia ciudadana hegemónica consigue a la participación como necesaria para megaproyectos, megaplataformas, ¿no? Mientras que en la concepción de Irving, la participación pública se concibe como ciudadano cuestionando y contrastando datos, resultados, así como objetivos, metodologías, instrumentos de investigación científica. Una tercera diferencia es que en la hegemónica el ciudadano se concibe como un ciudadano que está emocionado por colaborar con la ciencia a través de su computadora o a través de las diversas aplicaciones de su celular, mientras que en la ciencia ciudadana que Irving plantea, se concibe el ciudadano exigiendo más bien que sea la ciencia la que colabore con sus demandas concretas y no el ciudadano colaborando con las demandas de la ciencia. Finalmente, se apela a la idea de un ciudadano como amateur, ¿no? Se apela al valor del amor por la ciencia o la ciencia por gusto o por placer. Mientras que en la ciencia ciudadana de Irving se apela a la idea del ciudadano como afectado o como concernido por el desarrollo o el avance científico y tecnológico, ¿no? Entonces, se apela al valor de la crítica, del escepticismo o de la protección ante el riesgo. Entonces, estas son las diferencias que yo encontré. Y bueno, pues ya para concluir, podríamos decir que la relación entre la ciencia y se puede decir que en la relación entre la ciencia y el conocimiento, pues tenemos como pendiente saber cómo hacer dialogar las prácticas de discursos de una ciencia ciudadana venida de la tradición de las controversias científicas y de la protección ante el riesgo, con una ciencia ciudadana pues, que está inspirada en supuestos más contemporáneos como los de la ciencia abierta, y por otro lado, cómo hacerla dialogar también con las prácticas de los discursos de la divulgación de la ciencia, que en México y en América Latina pues siguen permeando todavía la relación entre ciencia y públicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, parece que hay una necesidad de ir analizando caso por caso, contexto por contexto, pues a pesar de que podamos tener ciertas tendencias como internacionales, es importante no generalizar, ¿no? Ir haciendo caso por caso. Una segunda conclusión es que en el marco de las propias estructuras hegemónicas de la ciencia ciudadana o de aquellas venidas como desde arriba, pueden surgir siempre formas no hegemónicas, ¿no? Y al contrario, en las iniciativas, en los proyectos impulsados desde abajo, pueden surgir también formas hegemónicas. Entonces, el asunto de las hegemonías y contrahegemonías nunca está predeterminado, siempre es algo contextual. Irving nos dice actualmente su postura, hoy en día, 2015, 2018, nos dice que no importa la estructura organizacional, política o teórico-conceptual en la que se monten los proyectos de ciencia ciudadana. Para él, lo que se llama practice engagement, es decir, lo que importa es la forma en que de hecho se practica la ciencia ciudadana, ¿no?
que siempre puede escapar a los supuestos teóricos y a los marcos institucionales desde los cuales se monta. También nos dice que, aunque la mayoría de proyectos de ciencia ciudadana son del tipo del ciudadano recolector de datos, que es como la forma más reducida de participación y es la forma más hegemónica, digamos, que existe, nos dice que aún así, y respecto a los esfuerzos de divulgación de la ciencia o de public understanding of science, ya hay un avance, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se puede reconocer el expertise en espacios la doctora de la ya marca de entrada un avance. Finalmente, Irving dice también que si las formas de ejercer ciudadanía son diversas, pues la ciencia ciudadana también puede ser muy diversa, ¿no? Entonces, así puede haber personas que se sientan cómodos recolectando datos únicamente, otros que se sientan muy cómodos aportando a través de la aplicación de su celular, de algún juego, cuestiones por el estilo, y habrá personas allá y les guste cuestionar y les guste involucrarse de una manera más activa. Nos dice entonces que todas estas formas son válidas y que todas tienen un potencial, ¿no? Nos dice que incluso la ciencia ciudadana podría estar señalando caminos para la ciudadanía y para el engagement, ¿no? Y que estos nuevos caminos pues no tienen que venir necesariamente de los mundos convencionales de la política, ¿no? Y en ese sentido nos dice que los científicos sociales pues podríamos aprender mucho sobre estas nuevas formas de ejercer ciudadanía. El último punto, la última conclusión, es que siempre hay una diferencia entre lo que nos dicen en los grandes discursos internacionales sobre las prácticas, forma en que de hecho se llevan a cabo estas prácticas en los contextos locales, ¿no? Y el valor de analizar caso por caso y de hacer un trabajo de en cada caso específico, en cada una de las regiones, es justamente que el ejercicio no nos va a dejar con la finta de los discursos internacionales en los que se montan este tipo de proyectos y que muy por el contrario pues nos va a permitir problematizarlos, ¿no? Saber cómo se están adaptando, cómo se están llevando a cabo en determinados contextos. Entonces, pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la conclusión de Julieta Piña de la Universidad Autónoma de México por esta exposición, la ciencia ciudadana como emprendimiento de la ciencia.